Bueno, pues iniciamos el kit de JavaScript o Things, una forma sencilla de programar IoT, que impartimos Juan Manuel Rodríguez Pérez y yo, Zahara Fernández Izán, aquí en las oficinas de Singular Oviedo. Bueno, como os he dicho, somos Juan Manuel y Zahara, los dos somos desarrolladores de software en Singular, en la oficina de Oviedo, y somos muy activos en redes sociales, así que os dejamos el enlace a nuestras redes por si queréis interaccionar con nosotros, preguntarnos algo después del kit o lo que sea. Ambos además formamos una agrupación llamada Falla, en la que nos dedicamos a realizar algunas actividades, a organizar actividades, dar charlas, hacer proyectos como los que os vamos a contar al final del kit de hoy, y luego los solemos compartir pues o bien en conferencias o bien a través de GitHub, artículos o lo que sea. Bueno, el contenido que vamos a ver en este kit es por qué JavaScript o Things, por qué usar este lenguaje, unos recursos que pueden ser de utilidad, qué necesitáis si queréis empezar con ello, una pequeña introducción a GPio, una introducción a Johnny 5, os hablaremos un poco de Speech to Text, de sensores, una pequeña pincelada de Angular o Things y luego os enseñaremos los proyectos que hemos realizado. Así que empezamos. Y os preguntaréis, ¿por qué JavaScript o Things? Pues principalmente porque JavaScript es un lenguaje que nos gusta a los dos y porque ya puestos a hacer una programación con una Raspberry Pi, queríamos un lenguaje que conociéramos y que así la curva de entrada fuera más sencilla. Pero no solo porque a nosotros nos guste, sino que realmente JavaScript tiene una serie de ventajas. Tiene una curva de aprendizaje pequeña y no es solo que se pueda aprender fácilmente, porque hay muchos recursos en la web, porque es un lenguaje que lleva muchos años, porque es bastante versátil, sino que además en la última encuesta de Stack Overflow se ha visto que el 85% de los desarrolladores conocen o han utilizado alguna vez JavaScript, con lo cual lo de antes, si vas a empezar un nuevo desarrollo con Raspberry Pi y no sabes nada de Raspberry Pi, pero si sabes JavaScript, esto te lo facilita. Luego, también es muy importante los Node Modules. Hay muchísimas librerías ya subidas que te pueden facilitar mucho los desarrollos, desde librerías para acceso a sensores hasta Speech to Text, muchas de las características que no tienes que ponerte a programar desde cero, sino que las puedes descargar e implementar en tu desarrollo. Y luego también, ya que JavaScript es un lenguaje que es tan versátil, que ya sabemos que puede ser frontend o puede ser backend en Node, también te permite realizar aplicaciones móviles con Angular o Things, lo cual pues va a ir un paso más allá. Aunque todavía no se está haciendo mucho, sí que creemos que va a ser el futuro, aplicar todo este tipo de desarrollos a aplicaciones móviles. Y bueno, antes de empezar, os vamos a poner unos cuantos recursos que seguramente os vengan muy bien si queréis dedicaros a esto o queréis dedicar un poco vuestro tiempo libre para no desesperaros, ¿vale? Porque hay muchísima información en la red, pero igual con otra serie de lenguajes es más habitual o son los primeros resultados que te salen en una búsqueda rápida en Google. Hay libros, ¿vale? Los libros más conocidos o con mejores recomendaciones son el de JavaScript on Things de la editorial Maining, el de Make JavaScript Robotics y el Practical Internet of Things with JavaScript. De todos estos, el del medio, Make JavaScript Robotics, es el que nosotros tenemos en casa y a mí la verdad es que me gusta bastante porque es una recopilación de proyectos, ¿vale? Sencillos, pero que además son de todo tipo, con lo cual está muy bien y además está muy bien enfocado, porque lo primero que hace es ponerte una lista de la compra con los materiales que vas a necesitar y luego te va explicando el pasito a pasito, con lo cual es muy útil. Luego, pues evidentemente hay muchísimas webs que vais a tener que consultar y que vais a necesitar. A nosotros nos gustan mucho las oficiales, tanto la de Johnny 5 si decidís usar esta plataforma, como la de Node y GPio a través de W3 Schools, que está muy bien y como siempre muy bien detallado, y luego la página oficial de Raspberry Pi en la que encontraréis un montón de información útil y necesaria. Además, hay miembros de la comunidad que son muy activos y que además siempre están dispuestos a echar un cable. Sergio Morcuende, yo lo descubrí el año pasado en Comic Conf y tiene muchísimos proyectos tanto en Arduino como en JavaScript o Things, y además siempre lo explica todo muy bien, tiene un montón de charlas que podéis buscar y seguir. También queríamos recomendar la comunidad Programar es una mierda, especialmente el canal de Slack de Raspberry Pi y el de IoT, que tiene miembros que como siempre interaccionan mucho y además responden rápido y bien. Nos han ayudado en alguna ocasión que nos hemos atascado y la verdad que es un lujo poder contar con una comunidad así. Luego está Nuria Prieto, que para mí es una de las referentes en IoT
y además siempre está compartiendo todo tipo de información y dando datos. Es una persona muy maja y la verdad que sabe un montón. Y luego está Luis Llamas, que tiene tutoriales de Arduino en su página web y que además hemos consultado mucho y que nos ha servido de muchísima ayuda. Así que lo primero que os estaréis preguntando ahora mismo es, ¿qué necesito? Pues básicamente necesitáis una Raspberry Pi, evidentemente, pero además vais a necesitar más cositas, ¿vale? Lo lógico es que si queréis empezar un nuevo proyecto, vayáis a necesitar algún LED, resistencias, botones. Todo esto suele venderse en kits, ¿vale? Vais a encontrar kits disponibles para poder empezar con un poco de todo. Luego también tendréis bastantes kits de sensores, que está muy bien, porque si no tenéis muy claro lo que queréis hacer, pues así tenéis un poco de todo. Luego, al final vais a acabar soldando algo, ¿vale? Hay que perderle el miedo y tendréis un soldador en casa, pero facilita mucho la vida tener cables Dupont, ¿vale? Y también sería muy útil que tengáis una tabla protoboard, ¿vale? Para hacer pruebas. Al final es de electrónica básica, pero es algo barato y que os va a facilitar el desarrollo. Luego, lo vais a poder complicar todo lo que queráis o simplificar lo que queráis, pero vamos, digamos que estos componentes que os mostramos en la imagen son un poco el mínimo para empezar, y para hacer alguna cosilla es algo que queráis hacer simplemente un emulador, ¿vale? La Raspberry Pi. Supongo que alguna vez la hayáis visto, y si no, pues bueno, esta es la pinta que tiene una Raspberry Pi. Ahora mismo ya van por el modelo 4, ¿vale? Que es mucho más potente. Nosotros hemos utilizado este verano el modelo 3B, que era el que teníamos en casa, pero la verdad que pinta muy bien el 4. ¿Por qué? Porque tiene un procesador más potente, porque además viene con varios tipos, ¿vale? De RAM, puedes elegir la RAM de 1 GB, 2 o 4, y además tiene varios puertos, ¿vale? Tiene USB 3, USB 2, además tiene micro HDMI y tiene también USB-C. Viene también con Bluetooth y Wi-Fi, igual que la 3B, y vais a tener diferentes opciones, ¿vale? En diferentes e-commerce o en la propia página web, donde queráis, y más o menos ya hemos estado mirando precios, en España anda sobre los 50 euros a partir de ahí, ¿vale? Bueno, imaginad, la compráis la Raspberry Pi y la tenéis en casa y decís, bueno, ¿y ahora qué? Sí, yo tengo aquí la plaquita verde, pero ¿y qué hago con ella? Pues bueno, lo primero de todo hay que configurarla, ¿vale? A partir de ahí, luego ya empezaremos a programar. ¿Cómo la configuramos? Pues lo primero, la Raspberry Pi, digamos que viene vacía. Entonces hay que instalarle el sistema operativo, ¿vale? Raspberry Pi tiene un sistema operativo propio llamado Raspbian, que se puede descargar desde su página web y que está basado en Linux, ¿vale? En la página web, cuando te pones a descargarlo, viene 3 opciones. Está el Raspbian con escritorio y software recomendado, que según ellos dicen es para educación, para programación y demás. Nosotros este no lo hemos usado porque no necesitábamos nada de lo que nos aportaba, pero sí que hemos utilizado la segunda opción, que es la de Raspbian con escritorio, ¿vale? Te facilita bastante la vida el que ya venga con el escritorio, pero si aún así queréis aventuraros y decís, no, yo ya entro a nivel experto desde el principio, podéis bajar la versión Lite de la Raspbian, que viene sin escritorio ni nada, y luego ya ir configurando lo que necesitéis. ¿Vale? Entonces, el paso sería, os compráis una tarjeta SD, descargáis el sistema operativo, lo descomprimís, lo copiáis o quemáis, como sería el término, en la tarjeta SD. Vale, una vez que tenemos copiado en nuestra tarjeta SD el contenido descomprimido, veremos que tenemos unas cuantas carpetas y directorios, ¿vale? Entonces, dentro de la unidad BOT de la tarjeta SD tendremos que crear un fichero SSH, ¿vale? Sin extensión, vacío. Este es el que luego utilizaremos para conectarnos por PuTTY desde el ordenador. Una vez que ya lo tenemos todo configurado, pues ahora ya cogemos la tarjeta SD, la introducimos en la Raspberry Pi y conectamos la Raspberry Pi a través de la salida HDMI a una pantalla, ¿vale? Lo que veremos es el escritorio, como estáis viendo, y además nos dará la bienvenida a Raspberry Pi y nos mandará a instalar las actualizaciones, ¿vale? Es algo totalmente recomendado y que será el siguiente paso que tendréis que hacer. También creemos recomendable que se añadan disipadores a la Raspberry Pi, ¿vale? Para evitar calentamientos. Son bastante baratos, los encontraréis en cualquier e-commerce y además son súper sencillos de poner. Tienen unas instrucciones muy básicas y nada, no os va a costar ningún trabajo. Merece la pena, de verdad, añadírselos. Y como os decíamos, luego ya
pues ya estaría bien que pensarais un poco qué queréis hacer, ¿vale? Vais a encontrar mogollón de proyectos online. Aunque no sean en JavaScript on Things, os podéis basar en cualquiera, porque habrá muchísimos en Python o habrá en cualquier otro lenguaje, ¿vale? Lo que tenéis que pensar es un poco qué queréis hacer, porque por ejemplo, si queréis hacer algo que tome medidas del exterior, pues tendréis que comprar sensores. Lo que os comentábamos al principio, si los sensores no son muy específicos, igual sale rentable comprar un kit de sensores, que normalmente suelen venir los más típicos, ¿vale? Suele venir humedad, temperatura, en algunos incluso añaden detector de fuego, viene movimiento, y bueno, estoy viendo por aquí un montón más de ellos, ¿vale? Luego también otros kits que son simples, porque esto sí que al final en casi todos los desarrollos añaden, son los que vienen con LEDs, resistencias y botones, ¿vale? Los hay más o menos complejos, este de la imagen como veis ya viene con la protoboard y bueno, ya esto es un poco de recomendación, pero bueno, podéis pensar y luego ir comprando y añadiendo, porque la verdad que no es que sean algo caro, sino que es bastante accesible de precio y te permite que la imaginación vuele. Pero bueno, una vez que estamos aquí, ya digamos que empieza el desarrollo en sí. Vale, vamos a hablar del sistema GPIO, que es el sistema de entrada y salida que tiene la Raspberry Pi para comunicarse. En la imagen podréis ver cómo tenemos la placa de Raspberry Pi y a la derecha tenemos la relación de las entradas. Como veis, el GPIO son esos puntitos que se van a ir rodeados por el cuadrado rojo y a la derecha tenemos las numeraciones de cada uno. Podéis ver en la tabla que hay diferentes numeraciones. Esto lo veremos más adelante para el uso de Unify o librerías de GPIO, que hay que usar estas numeraciones. Entonces tenemos las que serían la P1 con el número, que ese número serían los que están rodeados por los circulitos de colores que vemos en la imagen del medio. Luego tenemos la Wiring Pi, que yo no la suelo usar, y en Peripherals tenemos indicado el tipo de conexión. Nos indica, por ejemplo, la de 3,3 voltios, las de 5 voltios, la de GND, que es la de toma tierra. Luego tenemos la TX y la RX, que son para el puerto serial. Hay que tener una cosa clara cuando trabajemos con la Raspberry Pi, si la comparamos con Arduino. Que una cosa es que el Arduino sí tiene puertos analógicos, mientras que la Raspberry Pi solo son digitales. Entonces podemos tener problemas, por ejemplo, en el uso de joysticks que suelen usar entradas analógicas, tendremos que usar convertidores de señal de digital a analógica para poder comunicarse con la Raspberry Pi. Y luego, aunque sean tanto de salida como de entrada, eso se indica mediante el código. No hay ningún puerto o pin que sea específico para uno o para el otro. Bueno, pues como os comentábamos antes, una de las librerías que usamos es Unify, aunque ellos no lo quieren llamar librería, sino si entramos en su página web veremos que lo consideran como una plataforma de JavaScript Robotics en IoT. Y al final, para mí, por su experiencia y lo que he trabajado con ella, realmente es un conjunto de herramientas y librerías que lo que te hacen es facilitarte el uso de sensores. Posiblemente de las librerías que hay sea de las más completas, te permite trabajar con LED, botones, sensores térmicos, de humedad, de temperatura, motores, casi todos los sensores que te puedas encontrar. Y al final lo que nos hace es facilitar el uso de esos componentes y a la hora de trabajar y de la comunicación con la placa de la Raspberry Pi. Vamos a empezar con un ejemplo de lo que sería un Hola Mundo en Unify. Para ello preparamos la Raspberry Pi. Normalmente siempre hay que hacer un full upgrade para actualizarla con los últimos paquetes y un update, como vemos en las instrucciones. Luego es recomendable desinstalar todas las versiones antiguas que tenga de Node. No sé por qué, pero en los últimos sistemas que bajamos de Raspbian, aunque son las últimas versiones, siempre traen sistemas antiguos de Node. Entonces, bueno, con las instrucciones que veis en la pantalla, pues eliminamos tanto el Node Red, que no vamos a usar, como las versiones de Legacy de Node. Para instalar hay más de una manera, os podéis entrar vía web si tenéis conexión a internet a la Raspberry Pi y descargaros directamente
el de la página de Node, pues Node, pero también lo podéis hacer por línea de comandos con estas instrucciones. Como veis en el setu-11.x, ahí sería para que cogiera la última versión de la 11, y con eso lo que hace con esa instrucción es bajar a los paquetes al sistema Raspbian. Con la siguiente instrucción de la ptget install -y nodejs, lo que estaría haciendo sería instalar el node en el Raspbian, en la Raspberry Pi. Pues una vez que está instalado, lo recomendable es, aunque también lo instalemos luego en nuestros proyectos, es instalar de forma global en la Raspbian tanto Unify como Raspio. Aquí hay dos instrucciones. La superior, install Unify-G, solo instalaría Unify. Eso sería en el caso de que quisiéramos usar la Raspberry comunicándola con una placa Arduino. Y la segunda línea de instrucciones, la npm install Unify Raspio, esa sería la que habría que usar para usar la Raspberry Pi directamente sobre los componentes y sensores. Y bueno, vamos a empezar viendo cómo sería un Hola Mundo con Unify para que veáis qué sencillito es. Bueno, como veis tendríamos los elementos, la Raspberry Pi y una protoboard donde vemos un LED y una resistencia. Y esto sería el código. ¿Cómo hacemos? Normalmente yo os recomiendo, como tenemos npm instalado, que a través de npm-ini generemos un proyecto que nos generará el PyXJSON y ahí podemos ir guardando, nos guardará la información del paquete. Una vez que tengamos una carpeta con ese PyXJSON, dentro, pues por ejemplo en este caso, generamos un archivo JavaScript que sea holamundo.js y en él pondremos el contenido. Como veis es muy fácil usarlo. Como veis en la primera línea lo que estamos haciendo es traernos la librería de Raspio que instalamos anteriormente, la de Unify sobre Phi, y es tan fácil para usar como lo siguiente. Declaramos una variable board, por ejemplo en este caso hacemos un new Phi de la librería Unify.board y en el constructor, en el caso de la Raspberry, en diferencia con Arduino, es que aquí tenemos que indicar io2.new Raspi para que nos haga uso de la interfaz de Raspio y se pueda comunicar con los pines. Es la diferencia con Arduino. En Arduino en este caso no tendría que llevar esa información el constructor. Luego hacemos un board.on, que es tanto lo mismo en Raspberry como en Arduino, ready y una función. Y dentro de la función ahí daremos todas las declaraciones de los componentes que vayamos a usar. En este caso solo tenemos un LED que lo declaramos con var LED igual a newFi.led y le indicamos el pin donde va a estar conectado ese LED. ¿Qué nos aporta, por ejemplo, esta librería? Pues luego, una vez que tenemos el objeto creado de LED, pues por ejemplo en este caso usamos el .blin, ese método que es para iluminarlo, pero ya nos ofrecen otros métodos. Si quisiéramos un botón, pues sería lo mismo. Dentro del board.on, ahí declararíamos el botón y su método. Sería un button.on para generarlo. ¿Y cómo se ejecuta? Pues muy fácil. Desde la línea de comandos, haces un sudo node holamundo.js y se ejecuta. Y veríamos cómo se estaría iluminando ese archivo. Vamos a ver la diferencia usando directamente el sistema de pines de la Raspberry Pi sin usar Unify. La conexión sigue siendo igual, lo mismo, y lo que nos va a cambiar en este caso, estamos usando la librería ONOFF para que se comunique con el sistema de pines, que esa librería está disponible en EPM y lo que nos facilita esa librería es el uso de LED y de botones. Como veis, importamos la librería GPIO, declaramos un LED haciendo un new GPIO y aquí no se especifica si es LED o si es botón, simplemente se indica el pin que va a usar de la Raspbian y el valor que vemos ahí, que es un out, ahí podría ser un out, un in. Puede ser, por ejemplo, en botones que sea también push, up, down, dependiendo cómo se quiera el botón. Luego ponemos un intervalo y dentro de una función que declaramos, pues lo que hacemos es, usando el objeto de LED, leemos su estado. Y según sea su estado, pues lo que hacemos con la función grazing es
o ponerle un 1 o un 0, que lo que hará es que se nos esté encendiendo. Y para ejecutar, pues igual que antes, hacemos un sudo node holamundo.js. Bueno, hasta aquí lo que sería un simple hola mundo. Como veis, son simplemente archivos JavaScript en los que se les añade una funcionalidad siguiendo las guías que, como os ha contado Juanma, podéis ver tanto en Johnny5 que en su página web, o podríais encontrar a través de la página con información de GPO. Esto parece muy simple y diréis, vale, ¿y ahora qué hago? Pues ahora todo depende de vuestra imaginación. A partir de ahí hay muchas cosas que se le pueden añadir, ¿vale? Y que puedes llegar a implementarle para que, digamos, tenga un poco de chicha o que tenga ese componente de molonidad, ¿vale? Nosotros este verano hemos realizado 2 proyectos, ¿vale? Y hemos utilizado diferentes cosas con esos 2 proyectos, ¿vale? O diferentes funciones. Una de las primeras que quisimos probar era el text-to-speech, ¿vale? Porque nos parecía bastante útil poder conectar unos altavoces a la Raspberry Pi y que te leyera el contenido de un texto. Ya fuera para un juego, como fue en nuestro caso, pero también podría ser para una aplicación que te diera información, o si hubiera una alarma determinada que quisieras poner para que diera un sonido o emitiera un mensaje, ¿vale? Que avisara. ¿Qué opciones hay? Hay múltiples opciones, ¿vale? Hay muchas librerías de text-to-speech. Nosotros hemos probado 2. La primera de ellas se llama Festival, ¿vale? Y es multilenguaje, tiene un montón de idiomas en los cuales puede leer. Encontraréis en Node Modules la extensión, ¿vale? El package Node Festival, que para instalarlo, pues simplemente npm install festival, y como veis su uso es muy sencillo. ¿Qué nos encontramos nosotros? Nosotros nos encontramos con que nos daba problemas a la hora de usarlo conjuntamente con los botones y con los LEDs que teníamos en la lógica del juego, ¿vale? También tuvimos otra serie de problemas al inicio, porque para castellano no funcionaba directamente, sino que tuvimos que modificar el archivo de lenguaje Castilian, y al final pues lo desechamos porque nos daba algún conflicto, de vez en cuando se nos quedaba colgada la Raspberry Pi, entonces decidimos buscar una opción 2. La opción 2 fue PicoSpeaker. Como veis, también está subido en Node Modules y se instala con npmi PicoSpeaker. Es también multilenguaje y tiene casi las mismas utilidades que la anterior, ¿vale? A nosotros esta nos funcionó mejor, pero digamos que es para gustos o para el proyecto en concreto en que estéis. Además, lo que te dicen ya en su propia página es que es recomendable que se instalen las Pico Tools y las Salsa Utils. Y como veis, os ponen aquí abajo, en la última línea, veréis cuál es el comando que tenéis que utilizar, ¿vale? Para descargarlas. Una vez que hayáis instalado todo esto, el uso de PicoSpeaker es muy sencillo. De nuevo comienza creando una constante en la cual se hará un require de la librería que acabáis de instalar, de PicoSpeaker. A continuación, lo que habrá que hacer es crear una variable con las configuraciones necesarias. En nuestro caso, como es un ejemplo que os estamos enseñando sencillo, pues simplemente le hemos puesto que el lenguaje sea en castellano, ¿vale? Una vez que ya tenemos la configuración determinada, lo que hay que hacer es inicializar la variable PicoSpeaker pasándole esa configuración. Hasta ahí, muy sencillo. Y luego, nosotros lo que hemos hecho con PicoSpeaker es ponerlo en un fichero aparte que tenga la funcionalidad solo de PicoSpeaker. Entonces, dentro del módulo exports, creamos la función speakTest, ¿vale? Que lo que hace es recibe un string y le dice al PicoSpeaker con .speak que lea ese texto. Ni más ni menos. Como veis, son muy pocas líneas y con esto ya funciona. ¿Qué más podéis añadir? Pues a mí personalmente me gustan mucho los sensores. ¿Por qué? Porque te dan muchísimas utilidades. Nosotros hemos probado algunos este verano. Evidentemente hay muchísimos y tendréis información de sobra si buscáis a través de los Node Modules, como os digo, porque es verdad que está casi todo ya inventado. Uno de los que hemos usado es el de temperatura y humedad, que en nuestro caso está en el mismo sensor, ¿vale? Es este de aquí, el de HT. Y como veis aquí abajo, en el mismo Node Modules, también os explica cómo lo podéis conectar. Os da una sugerencia. Como ha dicho Juanma, los pines de entrada y salida no tienen por qué ser específicos. Podéis ir vosotros determinando dónde los conectáis, ¿vale? De nuevo, para usarlo es muy fácil. Simplemente se hace un npm install node-dht-sensor.
fácil y sencillo. Y una vez que está instalado, el código es también muy sencillo. La primera línea consiste en hacer una importación con un require del módulo que acabáis de instalar a la variable sensor, y luego ya simplemente con un sensor.read te va a ir dando los valores. Hay que pasarle como parámetros los pines que está conectado de entrada y salida, y luego ya una función callback, ¿vale? Que llevará error, temperature y humidity. Si no hay ningún error que no esté fallando, pues entonces nos devolverá los valores de la temperatura en la variable temperature, que puedes convertir o no a un solo decimal porque te va a venir con un montón de decimales, ¿vale? Por defecto. Y la variable humidity te vendrá con los valores de la humedad. Además, podéis probar fácilmente en casa si está funcionando bien el sensor, porque nada más que lo arriméis un poco a una fuente de calor, veréis cómo va variando la temperatura y la humedad muy rápidamente. Otro sensor que probamos, pero que al final no metimos en nuestros desarrollos, fue el de movimiento, ¿vale? Hay muchísimos. Nosotros usamos la librería MMUsonic, que de nuevo, como veis, en los node módulos ya os hace hasta un gráfico de cómo también deberíais de conectarla, ¿vale? Donde iría la tierra y donde irían los pines de entrada y salida y la conexión a 5 voltios. Y simplemente con instalarlo es tirar del comando npm install mmusonic --save. ¿Qué peculiaridades tiene en su implementación? Pues de nuevo es muy sencillo, como todo lo que os estamos mostrando. De verdad que sí, de verdad que es muy fácil desarrollar con JavaScript Things. Lo primero que hacemos es importar el módulo que acabamos de descargar en una variable usonic. Y luego es muy importante que tengáis un método init en el que se pasan configuraciones de inicialización que debe de declararse una sola vez en el fichero y arriba de cualquier otro método, ¿vale? Importante. Parece una tontería, pero si no, no va a funcionar. Entonces este orden es muy importante. Después de la importación tenéis que tener el método init. Luego, lo que se hace es crear la variable sensor, que lo que se hace es con el módulo usonic.createSensor, y aquí se le pasan de nuevo parámetros. Los pines de entrada, salida, y el siguiente número es el delay en milisegundos que queréis que tenga, porque de nuevo son sensores que están en continua lectura y envío de datos, de forma que siempre necesitamos un delay para poder procesarlos. Una vez hecho esto, podéis tener la distancia simplemente con llamar a sensor y paréntesis. Importante, si no le ponéis nada a la configuración, siempre os va a mandar la información en centímetros, ¿vale? Tenerlo en cuenta. Luego, otro sensor que nosotros probamos fue el de partículas en suspensión. Este sensor, que añadimos a última hora porque nos pareció muy útil, mide dos tipos de partículas en suspensión, las de 2,5 micras y las de 10, ¿vale? Son muy importantes porque unas son más bien relativas a polvo o pequeñas partículas que es más normal que estén en casa, y otras son más grandes partículas procedentes de contaminación. De nuevo tiene un package module Node, que es el SDS0 client, específico para el sensor que nosotros hayamos comprado y que nos descargamos, ¿vale? Hicimos un install de él, y en lo siguiente, como veréis, es de nuevo un código muy sencillo. De nuevo, la primera línea de código es importar el módulo que nos acabamos de descargar, el SDS011 client. A continuación, declaramos una constante sensor que lo que hace es hacer un new de ese SDS011 client en el cual se le especifica el puerto por el que está conectado, ¿vale? Importante. Importante también que sepáis a qué puerto lo habéis conectado. Hay varias órdenes que os podéis lanzar por la consola de comandos que os dirán cuáles son los puertos que tenéis activos, y podéis ir jugando a conectar y desconectar para ver cuál es el que está en cada momento, ¿vale? Luego, con un promisol se especifica en qué modo se encuentra el sensor, si está activo o inactivo, y cuál es el working period para hacer de nuevo un delay, ¿vale? En este caso nosotros especificamos 10 y luego ya en el DEN irían otra serie de settings que queráis pasar, ¿vale? Tenéis mucha información en el propio node módulos, ¿vale? Luego, simplemente pues con un sensor on en reading ya recibiremos las mediciones. Como veis en el data nos vienen dos mediciones, la de PM2P5, que es la de las partículas de 2,5,
y la de PM10. Con dos ya podéis jugar, ya podéis hacer la lógica que queráis, porque realmente los sensores es muy fácil, pero lo interesante de todas estas explicaciones es la lógica que le metes detrás. Y esto digamos que es la parte básica. Ahora Juanma os contará un poco cuáles son los puntos o qué se podría llegar a hacer con Angular Things. Vale, Angular Things. Cuando buscamos cómo se podía usar Angular en este caso, vimos que había una librería que era Angular IoT. Está desarrollada por un chico y básicamente lo que hace es usar por debajo Johnify, y lo que él fue haciendo fue adaptando Johnify y creando componentes para los diferentes componentes y sensores. Por ejemplo, pues hizo un componente para los botones, hizo un componente para los LED, pero por debajo usando Johnify. ¿Cómo usamos nosotros Angular? Bueno, pues lo que hicimos fue una aplicación en Angular 8 y que trabaja en conjunto con una aplicación en Node. La aplicación Node estaría en la Raspberry Pi y estaría conectada a los sensores y obteniendo la información de esos sensores. Y la parte de Angular, que sería la parte visual que mostraría los datos a la gente que la esté usando, pues obtendría esos datos de esa API Node. ¿Qué usamos? Bueno, pues pusimos autenticación con JWT, algún TS con Mocha y la base de datos usamos MariaDB. Bueno, esto ha sido muy genérico, ha sido un vistazo, porque realmente es como un complemento para daros a entender que todo lo que hagáis con JavaScript Things lo podéis llevar a Node y luego lo podéis llevar a una aplicación, pero realmente el objeto era JavaScript Things. Nosotros hemos realizado 2 proyectos este verano y os vamos a contar, os vamos a enseñar y os vamos a contar por qué. Bueno, el primero, que lo podéis encontrar el código en mi GitHub, fue un Snake retro con Arduino. Ahora tenemos otra versión con Raspberry Pi. Y en esta primera versión pues es una matriz LED 8x8 que podéis ver en la imagen con un joystick y la placa de Arduino. ¿Qué pasó? Que lo programé en C. ¿Qué problemas vi ya con este? Que por ejemplo con la placa Arduino en rendimiento, al tener ya más lógica de el juego, de cuándo tenía que crecer, cuándo comía, etcétera, ya empezaba a tener problemas de rendimiento en Arduino. Entonces fue uno de los momentos que pensé, ¿por qué no pasar a la Raspberry Pi? Y ahí tuve un proceso intermedio. Uno que es usando la Raspberry Pi con Johnify y usando este mismo juego, lo que me hacía la Raspberry Pi era correr el código con Johnify y se lo pasaba a la placa Arduino. La segunda fase fue cuando pensé que para qué tener 2 placas si podía hacer el juego directamente en Raspberry Pi, que fue el último y el que veréis el vídeo luego. Vale, y el segundo proyecto que realizamos este verano es el Immunogame, ¿vale? ¿Cómo surge esto? Pues esto surge porque queríamos hacer, ya Juanma tenía en su mente traducir el Snake, pero queríamos hacer algo en conjunto los dos y algo que le diéramos una utilidad. Entonces decidimos que íbamos a hacer un juego
con preguntas inmunológicas, ¿vale? Es un juego de preguntas-respuestas que tú aprietas un botón de pregunta y entonces te lee una pregunta, luego puedes responder A, B o C y se te marca en un LED si es correcta o incorrecta, pero además te dice si es correcta o incorrecta y el por qué. Pensamos que estaba muy bien para niños que tuvieran problemas inmunológicos, porque sabemos que hay ciertas enfermedades que una vez que están en el hospital muchos meses aburridos, o que incluso luego llegan a casa y tienen un periodo en el que están de convalecencia. Y normalmente, además, estos niños suelen tener bastante curiosidad por qué les pasa y qué es un sistema inmune. Entonces, igual era una buena forma de explicarles el por qué y retándolos a que fueran aprendiendo cada vez más, ¿vale? Creímos que esto era útil, pero una vez que nos pusimos a hacerlo, pensamos, ya que este juego va a estar al lado de los niños, podría tener más utilidades. Entonces ahí fue donde le añadimos los sensores. Añadimos el sensor de humedad y temperatura y añadimos el sensor de partículas en movimiento. Estos sensores lo que hacen es recoger los parámetros, tienen unos algoritmos que calculan los riesgos que puede haber y qué riesgos pensamos que eran importantes. Pues un riesgo por contagio por gripe, por ejemplo, porque en niños inmunodeprimidos una gripe les puede provocar graves problemas o incluso una alergia les puede poner en peligro. Entonces pensamos que igual era interesante medir estos riesgos y pasar la información a los padres. ¿Cómo la pasamos? Pues como os contó Juanma, realizamos la aplicación en Angular 8 que a partir de Node pues envía la información y entonces los padres desde el móvil pueden entrar, pueden ver cuál es el nivel de alerta por gripe o por alergia y si dan a la opción de ver evolución, realizamos con Chart.js unos gráficos en los que se ven cómo ha ido la evolución a lo largo de los diferentes días. Si en vez de darle en verde el error fuera un error de que le pusiera un cierto peligro, además vendría con un consejo, por ejemplo, abrir las ventanas, subir la temperatura de la habitación, lo que fuera necesario para corregir la situación. Y además, como estaría continuamente midiendo el Immunogain, podrían ir viendo si se ha solucionado o no. Y os ponemos un vídeo para que veáis cómo ha sido el Immunogain. Pregunta. ¿Cuál es la función de los linfocitos? Posibles respuestas. Opción A. Los linfocitos forman una barrera que impide la propagación de los patógenos. Opción B. Los linfocitos se encargan de proteger nuestro sistema digestivo. Opción C. Los linfocitos permiten que el cuerpo recuerde a los invasores y los reconozca si regresan. Respuesta incorrecta. Explicación. Los linfocitos son un tipo de célula inmunitaria elaborada en la médula ósea que se encuentra en la sangre y el tejido linfático. Los dos tipos de linfocitos son los linfocitos B y los linfocitos T. Los linfocitos B elaboran anticuerpos y los linfocitos T ayudan a destruir las células tumorales y a controlar las respuestas inmunitarias. Un linfocito es un tipo de glóbulo blanco. Bueno, pues poco más nos queda ya. Habrá un turno de preguntas aquí en Singular Oviedo. Sentimos que los que estéis desde fuera no podáis, pero bueno, si tenéis mucha curiosidad podéis hacérnoslas llegar y si tenemos algún huequito os iremos respondiendo, ¿vale? Sin ningún problema. Habéis visto que tenéis nuestros perfiles en redes sociales, que somos muy activos los dos y sin problemas. Recordaros que Singular está creciendo en todas sus sedes, que somos ya internacionales y tenemos muchas sedes tanto en Estados Unidos, Sudamérica, en España y que pues estaremos encantados de tener nuevos compañeros. Así que si queréis, ya sabéis, entrar en la página web y mirar a ver qué oportunidades hay abiertas.